aceptar con paz las disposiciones de Dios para tu vida como buenas, aunque a ti te parezcan malas. Eso es Shara. Y eso te protege a ti de caer en el desánimo. Y Mira, pastor, en esa, como diría un escritor, en esa depresión espiritual, y una persona que está deprimida, una persona que está con los ánimos por el suelo, hace oraciones incorrectas. Señor, soy un pobre gusano, Señor, quítame la vida, Señor, yo solo he quedado en este mundo, nadie me apoya, nadie me quiere. Hace oraciones incorrectas. Se asocia con las personas incorrectas. Va a los lugares incorrectos. Se desenfoca en la vida en general. Por eso, lo que Santiago está diciendo, perdón, Pedro, es el apóstol quien dice, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra catapino es esa. Presionando al cristiano con las circunstancias para desanimarlo, porque sabe que si lo desanima, sus oraciones van a estar desenfocadas. Sus conversaciones van a estar desenfocadas. Va a ir a los lugares incorrectos y va a hablar las cosas incorrectas. Adelante. bien, Efesios 4:24 habla sobre algo muy importante, la intención de resistir, renovar su mente, vestirse o renovarse del hombre nuevo, eso es muy importante. Ahora, no ignoremos esto, lo que sucedió en Colosenses 2:15, donde dice, despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Fue lo que Cristo hizo, ahí despojó, no lo dejó sin nada. Algo has enfatizado mucho, Pastor Marlon, y es como que él no tiene nada, lo único que le damos es lo que nosotros, es lo que tiene es una herramienta, y es el temor. Ahora, ¿qué es el temor? ¿Qué es el miedo? Hay algo bien importante para ilustrar lo que es el temor, Apóstol Marlon. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, la esperanza de lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, ¿verdad? Oye esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es el miedo? El miedo es igualito a la fe, Pastor Marlon. El miedo es la certeza de lo que no se ve, el convencimiento de lo que tú esperas. Ahora, cuando una persona llega a un estado que empieza a experimentar depresión y crisis en su vida y empieza a alejarse y a su cuadro, su psique, su mente, sus pensamientos, comienza a permitir que sucedan cosas. Mira, hermano, no hay, ahí viene el temor, el miedo. Cuando hay temor, así como opera la fe para bien, opera el temor para mal. La fe es lo mismo que el temor. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que tú esperas. El miedo es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que tú esperas. O sea que sencillamente va a tomar ocasión, porque sí la puede tomar, siempre y cuando actuar en las herramientas que tú le des, porque él opera en el temor. Y la Biblia dice que donde hay temor, no opera la justicia de Dios. ¿Ya? Entonces no puede haber en un cristiano darle herramientas a alguien que no las tiene para que actúe en contra de sí, para que actúe en contra tuya. Yo creo una cosa, Señor, y estoy convencido de esto. La Biblia es clara, la palabra de Dios es contundente contra todas estas cosas y hay un concepto a veces muy equívoco al entender lo que es la guerra espiritual. Mira, yo he estado en iglesias, Pastor Marlo, donde tienen, en los pueblos se ve mucho, en cada esquina tienen una hermana con una escoba grande, que eso que hay en los pueblos, de mucho matorral. Y cuando empiezan a reprender, empiezan a repartir escobazos a esas señoras por todas las esquinas para echar al diablo. Eso me parece una ignorancia, ya, el desconocer la palabra. La misma Biblia dice, no ignoréis, no desconozcan esto. Está hablando de acechanzas. Acechanzas son, te puede acechar cualquiera, pero nada ni nadie te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque tú estás en Cristo, porque tú estás guardado, estás coberto, tienes el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Estás seguro, estás confiado. Así que, hermano, no hay lugar para temor ni para... Tiene lo que tú le das. Ya, tiene lo que tú le das. Continúa, pastor, disculpa. Ahí hay alguien levantando la mano. Quiero darle la palabra al pastor José Silva, que acaba de levantar la mano. Pastor, adelante. Carolai también la tiene levantada. Carolai también, sí.
Bueno, ahí Y Jefferson también. dentro de Efesios, en el capítulo 2, aparece una recomendación antes de llegar allá hasta lo que es la batalla espiritual. Y nos deja algo claro, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces ahí nos hace la recomendación, y allá en Efesios, hablando de la armadura de Dios, también nos aclara cómo es que es el asunto. Ese es mi aporte. Ok. Bueno, vamos a darle la palabra a Caroline y después le damos la palabra a Jefferson. Te escuchamos, Caroline. Gracias, pastor. Buenas noches. Bueno, yo tengo una duda con respecto, o sea, ya con todo lo que usted nos ha explicado de la guerra espiritual, sí, de lo que comprende, de qué realmente concierne. Pero yo tengo una duda, por lo menos, ¿dónde queda o en qué parte entra la cuestión de que por lo menos la llamada brujería, me hago entender, esos trabajos que hacen la maldad, o sea, que por lo menos que hacen esto, que colocan a una persona, la ponen loca, que eso se ve mucho, realmente nunca ha dejado de ver y siempre ha existido, por lo menos personas que les ponen altares y esas cosas, entonces, ¿cómo, o sea, en qué parte entra eso? O, sí, usted la definiría? La brujería y todas las prácticas esotéricas y ocultistas son reveladas en las Sagradas Escrituras desde mucho tiempo atrás. Desde el Antiguo Testamento, precisamente el Eterno dio leyes en contra de esas prácticas, los agoreros, los adivinos, los hechiceros, los sortílegos, etc. El Eterno dio leyes en contra de eso, y leyes bastante severas, incluso era sancionado con pena de muerte. Eso es una realidad, de que el mundo espiritual, como lo fue en el pasado, sigue siendo en el día de hoy. Pero todo eso opera sobre la base de la mentira. Debajo de todo eso, lo que influencia, lo que mueve todo eso, es la mentira. Es decir, nosotros al conocer la verdad de Dios, por ejemplo, saber que el Eterno ha puesto sobre nosotros y sobre nuestras familias un cerco de protección. De hecho, nosotros somos llamados el verdadero Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. El Israel espiritual lo integran tanto gentiles como judíos conversos. Ese es el verdadero Israel. Sobre el verdadero Israel, ¿qué ha dicho el Eterno? Que Él los guarda como la gallina guarda a sus polluelos, los cubre, los protege. Esa figura, que es una metáfora, una figura de dicción, lo que está indicando es que nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, tenemos la protección del Eterno. Y la protección quiere decir que nada de esas cosas que son engañosas nos puede afectar, ni a nosotros ni a nuestros hijos. Yo no tengo ningún temor, ustedes no deben tener ningún temor de que piensen que esto les puede llegar a afectar brujería o brebajes o esas cosas. Absolutamente nada de eso. Porque la promesa que el Eterno nos ha dado es esa. Yo los he guardado como la gallina cubre a sus polluelos. El Salmo 91 es un salmo que nos habla de la protección de Dios también. El que habita bajo la sombra del Altísimo vive seguro. No tendrá temor de nada de saeta que huele de día, ni mortandad que en medio de la noche destruya. Entonces, la respuesta es eso. Dios nos protege, Él ha puesto un cerco de protección
Y Satanás no puede atentar contra ustedes ni contra mí. Amén, Caroline. Sí, señor. Pero Ok, sí, yo lo sí. entiendo, disculpe. Pero por lo menos, o sea, mi pregunta, digamos que se enfatiza más en lo siguiente. Si una persona es atacada, sí, es atacada con este tipo de cosas, eh, y por lo menos hay oración, se está haciendo ayuno, o sea, se está como que, digámoslo así, batallando, o sea, se está contrarrestando, o sea, eso es lo que me hago entender, porque obviamente usted dice, y es así, ya Cristo venció una vez y para siempre, entonces es eso, esas personas que de pronto están en una lucha, en una guerra, como que contra eso, no sé si se aplicará ahí realmente, No, sí, ahí se aplica, Caroline, la palabra de Dios. Ahí no se puede aplicar otra cosa distinta a la palabra de Dios. Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32, dijo, conozcan la verdad y la verdad los hace libre. Solo la verdad hace libre. así es, Cuando, sí, señor. cuando la persona conoce la verdad, si una persona cree que está siendo atacada o está siendo influenciada por brujerías o por cualquier hechizo, conozca la verdad de Dios y es libre. Simplemente esa es la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Esto no es que vamos ahora a hacer una cadena de oración y vamos a reprender los espíritus. No, solo conoce la verdad. Yo le enseño la verdad a la persona y la verdad de Dios lo hace libre, porque esa palabra es poderosa. Si tuvo el poder de crear todo lo que nosotros vemos hoy, ¿no creen que va a tener poder para liberar a una persona de esas influencias? Claro que lo va a hacer, pero la persona tiene que conocer la verdad de Dios. Mira, Pastor Marlon, en 2 Corintios capítulo 10, verso 4 dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Amén. Ya. Y Así ahí es. continúa hablando de la destrucción. Ahora, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestiales. Hermanos, miren, vean, es que, ¿cómo les explico esto? Mira, hay un poco de manos levantadas, por No, favor. no, yo les voy a dar espacio a todos, pero solo quiero centrar, hermano, Jefferson vean. Campo, con Pastor Sí, Gumercindo, Jefferson Torres, Jefferson Zarza. sí, Dale con él y todo, después terminas. todo. Hermano, mire, el tema de la guerra espiritual es un tema muy claro en las escrituras. Yo puedo darles a ustedes un seminario completo sobre guerra espiritual desde la perspectiva bíblica. Yo ahora no puedo usar este tiempo para comenzar a explicarle detalle por detalle cada uno de esos textos y todos los textos que usan los maniqueístas para querer decir que la guerra espiritual es contra diablos y demonios. Y todo eso se cae con el argumento bíblico. Pero yo para explicar este tema de guerra espiritual, yo tengo que irme al texto bíblico y hacerle una exégesis a cada uno de esos textos. Sí les voy a decir, cuando la Biblia habla de guerra, usa el término guerra, estrategomai. Las 5 veces que se usa la palabra guerra en todo el Nuevo Testamento, en esas 5 veces jamás se asocia la guerra espiritual con el diablo y los demonios. La Biblia nunca asocia guerra espiritual con diablos y demonios. Nunca. Y les puedo mostrar en todo el Nuevo Testamento los 5 textos donde se menciona la palabra guerra en un sentido espiritual y ninguna se asocia con el diablo ni con los demonios. Se asocia es con las pasiones que batallan en nuestros miembros. La guerra espiritual es contra ti mismo, contra las pasiones que te quieren llevar y arrastrar al pecado. Esa es la guerra espiritual que tú tienes que tener todos los días. Y la guerra espiritual también se asocia con la guerra de las razones que ya les he mencionado. Pero Bueno, como les digo, hermano, eso lo podemos tratar en un seminario. Aquí yo les estoy diciendo, hagamos todas estas actividades. ¿Quieren conocer más a fondo sobre esto? Hagamos el seminario. Pero yo no puedo tomar ahora esta hora para hablarle guerra espiritual. No. Vea, cojan al pastor Julio, no sé que tengan café ustedes con ese hombre y Pastor, díganselo.
Diga, pastor, Doctor Marlon. queremos ese seminario que tiene el Pastor, pastor. mira, aquí hay muchos pastores que tienen la mano levantada y necesitan mostrar quieren saber y preguntar también y aportar. Por favor, démosles espacio. Ok, vamos a darle el pastor a Jefferson. Hágame Sí, un favor, pastor. Sí. Hágame un favor. Lo que pasa es que cuando empezamos esta conversación, bueno, yo antes del pastor Julio hablar, yo iba a darle a conocer algo, pero él entró y qué bien. A mí me gusta es la participación, sí me ha gustado siempre porque aquí es donde se aprende y se desaprende. Pero hay algo especial que yo he notado en todo esto sobre la guerra espiritual. Y es que ese solo texto bíblico, por allá en el libro de Isaías, nos da una promesa que en el libro de Isaías 54:17, que dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. Ahí nos dio una gran promesa. Y dice, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la salvación de los hijos de Jehová, y su salvación viene de mí, dice Jehová. Pero hay algo que yo quiero enfatizar aquí, es lo siguiente. Cuando esa palabra nos habla a nosotros sobre y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, yo creo que aquí hay una situación que nosotros lo llevamos muchas veces a las congregaciones, y no tanto a las congregaciones, nosotros mismos en nuestros hogares decimos, pero es que le tienes la puerta abierta a Satanás cuando dejamos de conocer la verdad. Cuando usted deja de desconocer esa verdad, por eso fue que Adán y Eva pecaron, porque a pesar que conocían una verdad, dejaron la verdad a un lado, y el hecho de dejarla a un lado, entonces no dejaron la puerta, dejaron el garaje abierto, y ahí entró entonces a ser parte algo en nuestra vida, bueno, yo lo llamaría pensamientos, emociones, yo no sé cómo, pero todas esas cosas empiezan a afectarnos a nosotros en el momento que nosotros permitimos que todas esas cosas entren a nuestra vida, pero eso lo hacemos nosotros mismos. Nadie viene a hacernos eso porque nosotros somos los que permitimos esas cosas. Porque cada uno de nosotros hace cosas conociendo una verdad. En otras palabras, a veces nosotros tenemos a nuestras esposas y si nos gusta otra mujer, nosotros sabemos que eso es mal. Y cuando lo hacemos, ya caímos. Esa es una guerra que tenemos nosotros allí. Esa es una guerra que se va a presentar dentro de ese mal. Y yo quiero que realmente esta parte se pueda llevar, como dice el pastor Marlon, no quede aquí. Yo quiero que realmente desde ya el pastor Julio se comprometa a que nosotros podamos hacer eso. Háganlo. Gracias a usted, pastor Miguel. Mire, Jepe, déjeme meterme en problema con Marlon. Mira, ahí está el pastor Gumercindo, está Jefferson, está Jefferson Zarza, está Johnny. Vamos a darle la palabra a Jefferson, después viene el pastor Gumercindo, pasamos al pastor Jefferson Sara. Ok, le escuchamos. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, hermano. Está buena la charla, ¿no, Pastor? Bueno, realmente pues puedo ceder la posición de intervención si de pronto dentro de las personas que están levantando la mano hay alguien que quiera continuar de pronto con el punto debatido o con el punto mostrado hasta este momento, debido a que lo que yo quiero intervenir no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Entonces no sé si alguien... Ok, pero después te damos la oportunidad para que... Exacto, por eso si alguien tiene algo que decir con respecto a este punto, mejor que lo diga porque mi intervención va más con el tema de la salvación. Ok. Pastor Gumercindo, pastor Jefferson. Buenas noches, mis estimados, qué placer enorme. Siento que Dios me dio la oportunidad de estar con tanta gente bella y inteligente. Pastor, gracias por lo bonito. Pastor, yo tengo una inquietud y es la siguiente. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, dice que, y usted lo enseñó, que cada persona, ser humano que abre matriz, o sea, antes de que el embrión llegue a la matriz, dice que te conocí.
sea, te di por profeta a las naciones y te puse aparte. Entonces, así como automáticamente, antes de llegar al vientre, tenemos la salvación, también usted dijo que tenemos cada quien un día en que cada quien va a morir. Y que una persona parte de este mundo el día que le toca. ¿Ve? Pero resulta que en la mayoría de las congregaciones, cuando hay un cristiano que se aparta o que hace algo que no está acorde a lo de Dios y fallece, ya sea por muerte natural o por muerte trágica, se dicen, Dios lo cortó. ¿Ve? Entonces, ¿qué me llama a mí poderosamente la atención? Este asunto de ese corte, porque en cualquier iglesia, que cualquier persona, sí, que fallece, que se haya apartado por él, que haya motivo, ese fue corte, Dios lo cortó. ¿Eh? Entonces yo quiero que me explique. Esa es mi intervención. Ahí tienes, por eso yo no participaba en esta clase. Ahí tienes, contéstale al pastor. Ok, claro que sí le vamos a contestar, pero antes voy a escuchar al pastor Jefferson. Bueno, estos debates son bastante enriquecedores porque la palabra nos dice que examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, claro está, ¿no? Pastor Marlon, esta pregunta va más dirigida para usted. De pronto una duda, de pronto usted dice que el enemigo solamente tiene ahorita el poder y la autoridad de pronto de la mentira. Entonces yo quería de pronto, siguiendo de pronto el tema, hacerle una pregunta sobre la revelación, Apocalipsis 12, del 7 en adelante. La gran batalla en el cielo de Miguel y sus ángeles cuando lucharon con el dragón. Esto pasó cuando Cristo fue levantado después de la muerte, o está por pasar tiempo después para su venida, porque sabemos que después de eso dice que fue lanzado el gran dragón a la tierra con sus ángeles, el cual engaña al mundo. Pero después de esto, entonces ahí es donde el enemigo le ha quitado la autoridad de acusarnos delante de Dios. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, pastor. Ahí está Johnny también, Johnny Serrano, con la mano levantada, pastor. Johnny, sí, ahí está, el pastor David también. Y no aparece, si no le ponemos la cara, no le respondas nada. No, activen la cámara, pastor Johnny, pastor David, y exprésense, por favor. Sí, buenas noches, bendiciones para todos, ¿cómo están? Johnny, querido hermano, bendiciones para ti. Amén, amén. Igualmente, qué alegría verlos. Pastor, bueno, respecto al texto que dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre, yo pienso pues que Dios nos da esa libertad en lo que he aprendido. Pues. No, te escucha bien, Johnny. Se está perdiendo la comunicación, Johnny. Vamos, nuevamente, quedamos por el texto de Juan 8:32. Sí, exactamente. Ahí sí me escuchan. Sí. Bueno, sí, por eso nos comenta el texto, bueno, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Yo pienso que pues la verdad para mí es Cristo, ¿ya? Entonces aquí el pastor nos estaba indicando respecto a que pues la mentira de pronto es la que nos lleva a nosotros a tener temor. Entonces, al ver que nuestro Señor es el que nos liberta, el temor está, bueno, nosotros es cuando de pronto vemos que el enemigo es el que nos puede atacar, es el que nos puede llevar de pronto a salir de esta verdad. Y pienso que todo lo positivo de esto y todo lo que nos lleva de pronto a una vida eterna es regirse a la verdad, que es la palabra, y a nuestro Cristo, que es el que nosotros tenemos que seguir. Ya, es lo que he aprendido en este texto que de pronto estamos hablando respecto al tema espiritual. De pronto en su momento me rijo de pronto a los antepasados, abuelos que eran los abuelos o nuestros, sí, las personas del antepasado que de pronto eran los que nos traían más como que esas creencias, y era de pronto el que nos hacía de pronto creer en toda esta cuestión. Lo digo personalmente en temas de pronto de brujería, de hechicería. Sé que eso existe porque la misma palabra lo dice. Pero yo en este momento, no sé, acá lo he tomado a personal, a título personal, y a mi familia, a mis hermanos, a mi mamá, de pronto le hablo de la verdad, y la verdad es Cristo. En su momento a veces, quizás de pronto me puedo acordar de que existe, bueno, la hechicería cuando de pronto una persona me lo recuerda, pero lo que hago es hablarle de la verdad.
¿Y quién es la verdad para mí? La verdad es Cristo. O sea, hablarle de las cosas nuevas, de las cosas que sigo creyendo que es en Cristo y en mi salvación, que siempre le oro a Dios por eso, a diario. ¿Ya? Entonces, como que algo que he venido aprendiendo de acá, pues, de mis líderes, de mi pastor, de la iglesia, que cada día pues voy aprendiendo poco a poco, de seguir creyendo en la verdad y en la verdad que es Cristo. Eso era lo que quería aportar de acá en este momento. Muchas gracias, hermano. Pastor David. Pastor, Dios le bendiga a todos, bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Qué bueno verles el rostro angelical a cada uno de ustedes. Qué Sobre bendición. todo, Bueno, yo la verdad estoy escuchando. Me anexé tarde porque venía de viaje de Sagún y ya estoy aquí en mi tierra, entonces yo estoy escuchando. Si me decía, alce la mano, fue una... Me Ok. escapo por ahí, pero estoy escuchando. Pastor José Silva. Hay que tener en cuenta que son dos cosas muy diferentes. Una, ya mi posición como hijo de Dios. Y segundo, mi posición cuando a mí me toca como pastor, como evangelista, de acuerdo al llamado, me toca ministrar a esas personas que efectivamente vienen con influencias demoníacas. Son dos cosas muy distintas y no hay que sacarla de lado al nuevo que llega, que viene cargado con todo lo que el enemigo le ha puesto. Listo, Pastor José Silva, muchas gracias. Mire, hermanos, el apóstol Pablo en las obras de la carne habla de la hechicería. Vamos a partir de allí. La palabra hechicería es una palabra que es la que nos viene a nosotros al castellano como farmacia. El apóstol Pablo utiliza el término griego farmakeia para hablar de hechicería. Escúcheme esto, para que vean por qué es necesario conocer la verdad. La palabra farmakeia, que es hechicería de la carne, es manipulación, intimidación y explotación. O sea, todo lo que manipule, intimide y explote se llama hechicería. Lo que ustedes observan, que eso no tiene ningún poder, que es que esta señora le echó brujería, que le echó una hechicería, que le dio un brebaje a este, que le hizo, miren, todo eso es sugestión. La palabra farmaqueia es manipulación bajo sugestión para intimidar y explotar. Todos esos que usted ve por ahí, que la que lee las cartas, el tarot, la que echa la suerte, que el horóscopo, que la bruja, mire, todo eso es sugestión. Ellos no tienen ningún poder para determinar el futuro de una persona, en lo absoluto. Pero lo engañan bajo manipulación. Lo engañan sobre un supuesto verdad, pero que a la postre no lo es. ¿Y lo hacen para qué? Para intimidarlo y para explotarlo, porque le sacan su dinerito y le sacan buen dinerito, y eso ha sucedido con muchas personas. Le sacan el dinero y a la final lo que le dicen son puras mentiras, son charlatanes, personas que trafican con estos temas de la fe, del mundo espiritual, pero que en el fondo no tienen ningún poder. Poder, entre comillas, la mentira. Y con la mentira engañan. ¿Recuerdan ustedes desde pequeño que le hablaban de que la bruja que te va a coger el coco, que te va a salir allá la mano negra? Y eso no te sugestionaba y te daba miedo tú entrar al cuarto oscuro y no te atrevías a entrar al cuarto tú solo. ¿Por qué? Porque te sugestionaron, te trabajaron tu mente, te intimidaron y de esa manera te controlaron, te manipularon y de alguna manera hasta te explotaron. Eso en el mundo espiritual pasa igual. Yo soy libre en la medida en que yo conozco la verdad de Dios. Por eso insisto en que tenemos que ser bibliocéntricos.
Y no es dar opiniones. Yo no doy opiniones. Ustedes a mí jamás, en todo el tiempo que yo llevo dándoles clases a ustedes, jamás me han escuchado, a mí me parece, o yo creo, o quizás puede ser, tal vez, dice la escritura esto o no. Cuando yo les hablo a ustedes, yo les afirmo. Hombre, el texto lo que quiere decir es esto.